¿Y quiénes están sufriendo este frío? Pues entre otros muchos negocios, un trabajo esencial, el de los pastores. Marta. Pastores, ganaderos que trabajan los 365 días del año y días como este, en el que hace frío, en el que está todo nevado, también tienen que venir, tienen que trabajar. Y aquí están precisamente sacando a las ovejas a que coman en un día frío, que normalmente están estabuladas, pero bueno, también hay que sacarlas, José Luis, muy buenas. Sí. Van a comer y cuando vengan aquí a beber, ¿qué se van a encontrar? Pues se van a encontrar una buena capa de hielo, que fíjate tú qué espesor tiene aquí. Una buena capa de hielo. Que es el hielo de la noche, porque ayer a las 11 de la noche esto era agua. Había un grifo aquí que funcionaba, pero se ha quedado helado, ahora quiere empezar a salir un poco. Y fíjate tú qué reciura de hielo ha habido. Hay buen grosor, hasta menos 12 grados ha habido. O 14 que dice, no lo sé, exactamente tampoco lo sé. Ahora mismo tenemos menos 6 grados. 6 bajo cero y se está bien porque el sol ya empieza a calentar un poco. El sol calienta, lo bueno es eso, que se empieza a derretir. ¿Podrán beber a lo largo del día los animales? Hombre, yo creo que sí, tal como está el día, sí. No hace viento helador, que eso aún es peor también. O sea que con esta temperatura y al sol de mediodía, pues creo que el problema de la brevada de este momento está solucionado por hoy. Pero si sigue los días de frío, pues ha habido años que han tenido que ahora se bajaba al río a romper el hielo que pudieran beber cuando no había otros medios. Hoy hay agua corriente, bueno, ahí tenemos aquí una reserva también de 5.000 litros de agua que aquí, aunque se hiela, pues también sale por abajo, se le hará la capa de arriba, pero tiene una salida. O sea que esperemos. O sea que el suministro del agua, que es esencial, está garantizado. Grave el problema no ha habido hasta ahora, pero claro, nadie sabe lo que puede pasar. Si vienen esta semana, le tengo más miedo casi al viento helador ese, que ese sí que se mete por dentro y todo y eso. En principio el aviso. Aquí ha habido 14 grados bajo cero, pero aquí ha parido una oveja, 2 corderos y están allí jugando ellos, o sea que el frío lo van aguantando. Eso es como les afecta el frío a los animales, lo van aguantando. Hay que decir que son ovejas de raza aragonesa, o sea, una raza adaptada al medio. Así que el cordero recién nacido, pues si está húmedo cuando y coge frío, a lo mejor, pero que tiene ya horas, pues lo supera. Son animales que van bien protegidos por la lana, la piel, pues no, pues eso ya no es como un animal que no tiene pelo cuando nace. Pues ya ven, esta es la situación de ganaderos en todo Aragón, tienen que trabajar cada día y este es el efecto del frío helador aquí en el Pirineo. Como decimos, hasta menos 12 grados se han registrado en esta zona de la Jacetana y según la Agencia Estatal de Meteorología, esos avisos amarillos continúan aquí en el Pirineo durante las próximas 2 jornadas.